Muy bien. Y nosotros vamos con no tan buenas nuevas, pero en fin, cosas de las que tenemos que hablar porque son serias e importantes. Como ustedes saben, se calcula que 1,5 millones de venezolanos viven en el Perú. Por lo tanto, lo que sucede en Venezuela termina siendo muy importante por una comunidad muy importante en nuestro país. Y ayer el Perú ha roto relaciones, más bien Venezuela ha roto relaciones con el Perú. El rompimiento de relaciones diplomáticas es el grado más serio que hay de tensión entre dos países. Ayer el Perú fue el primer país del mundo en reconocer el triunfo de Edmundo González. Y eso provocó la reacción inmediata de Maduro en una conferencia de prensa donde dijo algunas mentiras. Y eso hay que aclararlo. Dijo que Dina Boluarte era la presidenta no electa. Y eso no es verdad. Dina Boluarte fue parte de la misma plancha de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, que fue tachado, pero salió elegida en esa plancha. Sí es una presidenta electa en unas elecciones justas, libres, transparentes, de acuerdo a todos los estándares internacionales, cuyo fraude alegaba más bien Keiko Fujimori. ¿Ok? Entonces, el señor Maduro no puede decir que Dina Boluarte no sea electa. Que sea profundamente impopular, en eso se tiene razón. Pero en este momento, si se hiciera un test de popularidad en Venezuela, creo que Maduro no saldría muchísimo mejor que Dina Boluarte. Ese es el problema, su pérdida de apoyo popular muy rápidamente y se va a deteriorar mucho más. Ayer han fallecido, según reporta hoy día en la mañana la República, 12 personas en Venezuela. Las protestas terminan siendo muy violentas, con una represión muy violenta. Y hay decenas de heridos. Estamos hablando de protestas que se reprimen a balazos. O sea que en eso Maduro con Dina van de la mano, no la puede criticar. Pero claro, sí, en efecto, nuestro país no está para darle lecciones de moral a nadie, ¿no? Con 49 muertos encima, es bien complicado. Ahí vamos a ir en un instante. Pero quedémonos un momento en Venezuela. El rompimiento de relaciones significa que todo el personal diplomático que ya había sido el día anterior llamado a salir de Venezuela y en el Perú a salir del Perú a la embajada peruana, venezolana en el Perú, José no María, puede atender al público. ¿Sí, Abel? acaba de emitir Palacio de Gobierno un comunicado respecto al tema, te lo acaba de enviar a tu teléfono. Es un Perfecto, vamos a leerlo. Lo comunicado que pasa es oficial. que un comunicado oficial, realmente el problema acá es para la gente que no va a tener atención. Pero vamos a ver qué dice. Se hace de conocimiento de la opinión pública que en la fecha el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha informado, mediante nota diplomática, su decisión de romper relaciones diplomáticas con nuestro país. Al lamentar tal decisión, el Perú reitera su posición respecto de las múltiples irregularidades producidas antes y después del proceso electoral desarrollado el 28 de los corrientes en ese país, lo que constituye un auténtico fraude electoral. El gobierno del Perú reafirma su indeclinable compromiso de promover y proteger la democracia y continuará firme y decidido en mantener junto con otros países de la región un permanente seguimiento respecto de la situación de Venezuela. El gobierno se encuentra coordinando con países afines la protección de los intereses del Perú y los intereses de los ciudadanos peruanos en Venezuela, conforme a lo dispuesto por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Asimismo, continuará desplegando esfuerzos para atender a la comunidad venezolana que reside en nuestro país. Lima, 31 de julio del 2024. Que eso es lo que realmente más preocupa. No es una comunidad pequeña, es la comunidad más grande extranjera que tenemos hoy en el Perú, de la migración más rápida, más violenta que hemos tenido. Entonces, estas personas, o veía las imágenes esta madrugada tempranito, han estado haciendo cola en la puerta
de la embajada para recoger sus visas, sus documentos de identidad, en fin, los trámites consulares que se hacen regularmente. Y no hay atención, y no hay respuestas, ¿no? Está claro, está claro que va a ser muy difícil que se reanude la atención. De acuerdo a lo que había dispuesto el gobierno peruano, el personal diplomático tenía 72 horas para salir del Perú y hoy se vencen, o sea que no queda más remedio que establecer algún tipo de coordinación internacional de protección a las personas que quedan en el Perú, en tanto no se reanuden relaciones diplomáticas. Para ponerles un ejemplo, nosotros tenemos una situación de tensión con Colombia y México, no tenemos embajador de Colombia, no tenemos embajador de México, pero no hemos roto relaciones. Todavía hay un encargado de negocios, ¿no es cierto?, que es el que se hace cargo de todas las funciones consulares. Ese no es el caso. En Venezuela ha solicitado a Perú romper relaciones, es decir, se retira toda la delegación diplomática. ¿Por qué? Por haber reconocido a Edmundo González como presidente, que es el presidente electo de Venezuela. En eso no hay discusión, creo yo, dentro del Perú. En la política peruana, salvo Perú Libre y sus congresistas que se han ido a pasear a Venezuela, porque no son veedores oficiales, eso no existe, eh, no hay nadie que pueda decir que lo que hemos visto en Venezuela sea un acto democrático, libre, justo, transparente, de acuerdo a estándares internacionales. Lo que está pidiendo ayer el presidente Lula y el presidente Biden, vamos a hablar ampliamente de esto en la segunda parte del programa con Francisco de la Unde, lo que están pidiendo es que se muestren las actas. ¿Por qué? Porque la oposición tiene copia de 80% de las actas. ¿Cómo funciona esto y cómo funcionó en el Perú para que ustedes tengan una idea? Una vez que tú terminas el escrutinio en mesa, emites un acta, ¿ok? En el caso de Venezuela son electrónicas, ¿eh? Tienen un QR, tienen ahí los resultados y todas estas se van sumando en un comando central, ¿no? Se va centralizando hasta que finalmente tienes el consolidado. Pero esas actas existen y los personeros, que en Venezuela se llaman testigos, es un nombre muy bonito, se llevan una copia de su acta, que es lógico, acá también. Acá el personero, si quiere llevarse una copia, se lleva su copia. ¿Y qué hace la OMP en el Perú? Carga todas las actas, una por una, en la web. Yo quiero entrar a ver cómo votaron en mi mesa. Yo puedo entrar hoy día a ver cómo votaron en el 2021 en mi mesa. O sea, acta por acta está colgada. De ahí fue donde sacaron las actas el fujimorismo para alegar el supuesto fraude, ¿se acuerdan? Decían que había fraude porque el que firmaba el acta, el presidente Mesa, su firma no era igualita a la que estaba en el padrón de RENIEC. Se dieron el trabajo de buscar acta por acta en aquellas mesas de aquellas provincias donde Keiko Fujimori había sido arrasada por Pedro Castillo. Entonces las actas existen. En Venezuela es igual, las actas existen, pero el Consejo Nacional Electoral no las ha colgado. Ha proclamado a un vencedor en menos de 24 horas sin mostrar las actas. Actas que sí tiene la oposición y que ya las colgó en una web. Las tiene toditas colgadas. Ellos, la oposición, puede demostrar con el acta, con los QRs, etcétera, que Edmundo González ganó por lejos, cosa que no puede demostrar Maduro. Porque el Consejo Nacional Electoral todavía no ha podido inventar una matemática o inventar unas actas. Y ayer Lula y Biden, en un comunicado que firma la Casa Blanca, pero que responde a los intereses de ambos por conversaciones de ambos, han salido a decir que quieren ver las actas. No han salido a decir que hay fraude, no han salido a decir irregularidad, han salido queremos ver las actas. El pueblo venezolano tiene que ver las actas. Entonces le están diciendo a Maduro, usted tiene, digamos, un plazo perentorio para probar que ha ganado. Cosa que Maduro no puede hacer porque no ha ganado. ¿Qué viene después? Eso es muy importante. Hay mucha preocupación en las calles de Venezuela, el ambiente está muy movido,
Y simultáneamente Maduro ha hecho lo que sabe hacer, que es meter presos a los opositores. Y ya hay una orden de detención contra María Corina Machado, a la cual no se le permitió postular por orden de Maduro, y una orden de detención contra Edmundo González, el ganador del presidente actual de Venezuela, para todo fin práctico, ¿no? Entonces, Costa Rica ha ofrecido asilo, María Corina Machado lo ha hecho público, ha agradecido al gobierno de Costa Rica, pero ha señalado que se queda. Y es lo que un político tiene que hacer. Es muy duro lo que está haciendo, pero es lo que un político tiene que hacer. Tiene que quedarse al lado de su gente. Y se va a quedar. No es el primer caso de líderes perseguidos en Venezuela. Ayer Maduro le decía a Edmundo González, el nuevo Guaidó, burlándose, ¿no es cierto?, de Guaidó, que fue proclamado por una asamblea que lo convirtió en presidente de la República, tuvo reconocimiento hasta de Perú, ¿eh? Pero por la vía de los hechos, de la fuerza, del apoyo militar, Maduro se consolidó como dictador de Venezuela. Y ese dictador organiza un evento electoral, y como decía siempre Mario Vargas Llosa, son representaciones electorales, no son elecciones. Pero le han ganado su cancha a Maduro. O sea, él es el dueño del pito, de la cancha, de la pelota, es el dueño del árbitro, es dueño de los uniformes, de las zapatillas, el dueño de todo. Y le han ganado su cancha. Le han sacado la mugre. Claro, ni siquiera han dejado votar a los venezolanos que viven afuera, porque el resultado hubiera sido muchísimo peor. Están viendo imágenes de ayer, imágenes de represión de ayer en Venezuela que han circulado ampliamente y Abel las está compartiendo. Reitero, en total hasta el momento hay 12 fallecidos y cientos de heridos, de bala. Ahí no se andan con balas. Es bien dura la represión. Pero, como decía ayer Augusto Álvarez, y lo gritaba la gente ayer en las calles, le han perdido el miedo, ¿no? El miedo se acabó. Y eso es muy importante para un pueblo que está luchando por su independencia, por su libertad. Muy, muy importante. Entonces, van a detener a María Corina Machado, van a detener a Edmundo González, van a romper relaciones diplomáticas con todo el mundo. Ayer la línea aérea Copa le avisó a sus pasajeros que a partir de hoy ya no pueden volar de Panamá a Venezuela, con lo cual va a haber una restricción de vuelos aéreos importante, porque van a haber países de los cuales no se pueden originar vuelos hacia Venezuela. Y nosotros, los peruanos, tenemos además 4 congresistas en Venezuela. Bermejo, Kelly Portalatino, María Agüero, me falta una más. Bueno, todos de Perú Libre, que no son veedores oficiales, ¿eh? Han ido a sobar a Maduro. Hay que ver a este Bermejo diciendo que las elecciones tienen 16 auditorías antes, durante, después. No sea ridículo, es un fraude la patada. Miren ustedes las imágenes de la gente protestando en la calle, pues, o sea, ¿de qué estamos hablando? A ver qué político peruano puede hacer un meeting de ese tamaño. O sea, por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? Pero ahí estamos de Perú Libre. La izquierda peruana ciega, sorda y muda, ¿no? Verónica Mendoza tampoco puede decir que hay una dictadura en Venezuela. No puede, no le sale, no lo puede verbalizar. Se atraca. Pero es lo que hay en Venezuela. Y lamentablemente, acá en el Perú, algunos partidos políticos que condenan a Venezuela tienen la misma conducta. Porque ¿qué ha hecho Maduro? Manual de dictador. Perseguir a los opositores, meterlos presos, inhabilitarlos, prohibirles postular. Capturar el aparato jurídico del país, sea el sistema de justicia, sea el sistema electoral. Todo el sistema de justicia y todo el sistema electoral está capturado por Maduro. O sea, el señor Edmundo González no puede presentar a una corte constitucional una queja, ni siquiera puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Saben por qué? Porque Venezuela se salió
del sistema interamericano de derechos humanos, porque Maduro no podía soportar, Chávez tampoco, todas las resoluciones condenatorias de la Corte Interamericana contra Venezuela. Desde que cerraron RCTV, hace años, y tantos periodistas peruanos salimos a protestar. Desde ahí la Corte Interamericana condenaba a Venezuela. No le iban a hacer caso y además no querían que los condenen, entonces se salieron del sistema. Ahí está el Perú también, pues. Con el señor Adriancén diciendo, no descartamos salirnos del sistema de la Corte Interamericana. Ahí está Venezuela y Nicaragua. Los dos primeros gobiernos en reconocer a Maduro como presidente, que en realidad es dictador de Venezuela, han sido Nicaragua y Cuba. Nicaragua y Cuba. Luego, sí, China y Rusia. El primer país del mundo en reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela ha sido el Perú. Y están coordinando con otros países para lo mismo. Porque el problema de Venezuela no es el problema solo de Venezuela, es un problema de América Latina. Tiene 7 millones de personas fuera del país. Entonces, esas personas son recibidas por los países de la región. Con justo derecho, algo tenemos que decir. Si tú me mandas 1 millón de personas a mi país, algo tengo que decir. En un país de 33 millones de habitantes, 1 millón de venezolanos o 1,5 millones de venezolanos es una significativa migración. Y esas personas han migrado a Perú porque tienen hambre, básicamente, porque no hay qué comer, no hay trabajo, no hay forma de sustentar a sus familias. Estamos hablando de profesionales, ¿ah? Con maestrías, con doctorado, con capacitación técnica, gente de primera que ha venido a Perú. Sí, siempre vienen delincuentes que paran con los delincuentes peruanos también, por supuesto, que también tenemos bastante nosotros para exportar. Pero gente de primera que se está rompiendo el alma en el Perú, generando riqueza, productividad, mejora del PBI y todo lo que nos conviene a los peruanos también. Pero han migrado porque la política los ha echado de sus países. Entonces, si se resuelve la política, muchos pueden volver. ¿Qué es lo que añoraba María Corina Machado en sus presentaciones con Edmundo González? El reencuentro. ¿Qué le pedía a la gente? Quiero almorzar con mis hijos un domingo. Están regados por el mundo entero. La diáspora venezolana es un drama. Ayer decía Augusto, es peor que la guerra de Ucrania. Ha expulsado más venezolanos Maduro de Venezuela que Ucrania. Es la migración más grande del mundo. Entonces sí, pues el mundo tiene algo que decir. ¿Y cree que Maduro, que cerca a Venezuela, la convierte en Corea del Norte y ya está? No es tan fácil. Bueno, vamos a noticias locales. Ayer ha sido muy celebrada la intervención de la ministra Leslie Urteaga en Canal N diciendo que eh, Dina Boluarte no había dicho tu mamá cuando le gritaron corrupta, porque eso lo habían hecho probablemente, ¿no? No sabía, por inteligencia artificial, francamente. Miren, yo recuerdo cuando salió el video Cool Montesinos, que Marta Chávez dijo que también lo habían hecho, lo podrían haber hecho como hicieron la película de Forrest Gump. ¿Se acuerdan? Es una mala excusa, ya intentada hace 25 años, creo que se puede buscar una mejor, la verdad, o hace 24 años. Muy bien, ¿qué más hemos tenido? Lo que anunciaba Abel, un archivamiento y una denuncia. A ver, cuando Patricia Benavides denunció a Dina Boluarte, o le abrió investigación, hay que decirlo, a Dina Boluarte, a Alberto Tárola, al ministro Cervantes, al ministro Romero, por genocidio, yo acá les dije, esto es un mamarracho, no es el tipo penal. Y como han aprendido en el caso Cocteles, se los he explicado varias veces, te tienen que acusar por la conducta que has cometido. Si la conducta que has cometido no calza con el tipo penal, esa investigación se cae por algo llamado principio de legalidad. Solo me pueden acusar por lo que está tipificado en el Código Penal. Si no está tipificado en el Código Penal, no me pueden acusar. Si mi conducta no
no casa exactamente con la conducta señalada, no es delito, pues. Entonces, genocidio es otra cosa. Genocidio es otra cosa, es la intención deliberada para extinguir a un grupo de seres humanos por su condición de pertenecientes a ese grupo de seres humanos. Esto no es genocidio, pues. Asesinato sí, con alevosía, ventaja, con todos los agravantes, ¿ah? Como crimen de lesa humanidad imprescriptible, además, pero no es genocidio. Entonces ayer, la Fiscalía de la Nación, que investiga este caso porque se trata de altos funcionarios del Estado, o lo que se conoce como aforados, tienen el foro, muy bien, archiva el caso de genocidio, obvio, obvio. Ya recuerden ustedes que esa denuncia constitucional la había presentado Patricia Benavides a el Congreso. Y hace poco más de una semana el Congreso la archivó. No archivó la de los Rolex y archivó la de genocidio, asesinato, etcétera, etcétera. Bueno, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ayer ha presentado una nueva denuncia constitucional, esta vez bien tipificada por asesinato, lesiones graves y lesiones leves contra Dina Boluarte, Alberto Otárola y los ministros, todos los ministros del Interior, bueno, Pedro Angulo, como primeros ministros, Pedro Angulo y Otárola, pero también como ministro de Defensa, Otárola y Cervantes, y Romero, me parece, ya, uno más. Los dos ministros de César Defensa Cervantes. y Cervantes. Cervantes. Claro, los dos ministros de Defensa y los tres ministros del Interior que han estado en ese periodo. 5 ministros y uno que hace de primer ministro, y Pedro Angulo, que estuvo 2 semanas, pero a él le tocó lo de Ayacucho, con Dina Boluarte. Ahora sí, y eso es una buena noticia. Vamos a ver qué hace el Congreso con esa papa caliente. La van a dilatar, la van a dilatar. Pero esperemos que en los próximos meses aprueben la acusación. La denuncia, además, no es solo contra Dina Boluarte, que no puede ser procesado durante mandato, es contra todos los demás, que ya ni siquiera son ministros y que por supuesto que sí pueden ser procesados y tienen que ser procesados. Hay que decir además, y lo dice el comunicado del Ministerio Público para que todos se calmen, que hay más de 800 personas procesadas por disturbios, por daños a la propiedad pública y privada, por lesiones, también por su implicancia en homicidios, por omisión o por dolo. Ahí hay varias situaciones, pero son más de 800 personas procesadas, de las cuales todavía no se pide sentencia, pero que tienen que ser, en el caso de Ica, que yo les he contado varias veces, sí hay una sentencia, tienen que ser condenadas o absueltas, pero tienen que seguir un proceso. Así funciona la democracia. ¿Ok? Si yo cometo un delito, tengo que ser llevado ante la justicia. Se me tiene que procesar y se me tiene que condenar. No se me mata, no se me mete un balazo. ¿Ok? A mí no me gusta el alcalde de Miraflores. Firmó, ¿no es cierto?, un planillón pidiendo su revocatoria. De repente no hay, pero yo he expresado mi voluntad pacíficamente. Un acto de protesta es exactamente lo mismo. Salgo a la calle, pacíficamente digo, no me gusta lo que está haciendo el gobierno. Y ese es un derecho constitucional, por si acaso, ¿eh? El derecho a reunión, el derecho a reunirse pacíficamente sin armas, que lo vigila además Naciones Unidas. Hay un comisionado especial para ese tema. Entonces, derecho a protestar tenemos, pero no tenemos derecho a destruir. Pero el Estado, a su vez, no puede reprimir una protesta metiendo bala. Puede detener, sí, por supuesto que puede detener. Puede procesar, puede condenar, pero no puede meter bala. A ver si esto se entiende. Pues yo lo vengo repitiendo más o menos, no sé, todos los días en los últimos 18 meses más o menos. Espero que finalmente se entienda. Muy bien, vamos a la pausa, Abel, porque ya Así está es. esperando Francisco Belaunde.